Hola y feliz año nuevo. Bienvenidos a este estudio bíblico. Iniciaré haciéndoles unas preguntas. ¿Si sabes qué es el juicio final? ¿Si sabes qué sucederá en ese entonces? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Será que todo ser humano no se va sin pagar todas sus deudas ante Dios? ¿O quizá piensas que el hombre cristiano no debe temer al juicio final, siendo que ya es perdonado y no tendrá que comparecer al tribunal de Dios? ¿O será que piensas que todos, incluso los creyentes, tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios? ¿Y cuándo sucederá este evento? ¿Será que se realiza inmediatamente para cada persona cuando uno parte de este mundo o muere? ¿Qué piensas tú? En este estudio bíblico estudiaremos un poco sobre lo que nos dice la Santa Palabra de Dios, que es la Biblia, sobre este tema del juicio final, y que viene siendo parte de esta serie que hemos estado estudiando anteriormente sobre las últimas cosas que sucederán. En este estudio bíblico contestaremos a 3 preguntas sobre el juicio final, que son: ¿quiénes estarán ahí? ¿Qué se revelará ahí? ¿Y por qué estar preparados? Este es el tribunal divino. Iniciaré con una oración. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre Santo, porque nos permites estudiar tu santa palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, en estos momentos y guíanos a entender tu santa palabra sobre este tema del juicio final, Padre. Y estar preparados, Padre, para este gran evento, Padre. Padre, te ruego que sea de bendición y edificación para los que ya somos creyentes, pero también, Padre, que si hay alguien que aún no te conoce y no ha hecho una decisión por ti, que hoy sea el día de salvación, Padre. Bendícenos grandemente, Padre, y te ruego, Padre, por el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Se cuenta en una historia que había en una ocasión un alcalde de una ciudad que ordenó que se borraran todas las inscripciones de los nombres de los sepulcros en todos los cementerios de la ciudad. ¿Y por qué lo hizo? Pues él había oído decir que en el día del juicio final, un ángel llamaría a cada uno de los muertos por nombre y individualmente. Y él pensó que si no había nombres inscritos en esos sepulcros, ninguno sería llamado a ese juicio. Pero, ¿qué creen que dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Miren lo que dice Hechos en su capítulo 17, versículos 30 y 31, que dicen: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio de Dios será personal, justo, y también nadie podrá apelar para salirse de eso. Todo hombre estará presente sin falta. Los libros serán abiertos y los hombres juzgados por las cosas que están escritas en ellos. El juicio hará evidente el control de Dios sobre la historia de la humanidad. El juicio final revelará a Dios como el Rey de reyes y Señor de señores. Y en ese tribunal divino, ahí serán marcados algunos para salvación, mientras otros serán condenados para perdición eterna. Entonces, hagamos la primera pregunta a este tema del tribunal divino. ¿Quiénes estarán presentes en el juicio? Vamos a acudir a lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12, para ver qué nos dice sobre esta pregunta. Y dice: Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vemos aquí, en este libro que escribió Juan, que nos presenta una visión que tuvo del juicio final. Ahora, ¿cuáles 2 figuras en este pasaje describen que se está llevando a cabo un juicio? Vemos en el versículo 11 que dice: un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Luego menciona
que delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué querrá decir eso? Esta expresión en realidad se refiere a que en este juicio ya no existirá ni la tierra ni el cielo, así como lo conocemos. El mundo presente que conocemos será destruido. Y ahora, ¿cómo sabemos que todos comparecerán ante el tribunal de Dios, según el versículo 12? Aquí en el versículo 12 menciona que estarán los muertos grandes y pequeños ante Dios. Esta es una referencia a todos sin ninguna excepción. Ni su profesión, ni el uniforme que lleven, ni los bienes materiales, ni la edad, ni la fama impedirán que los hombres estén presentes en este juicio. Todos, pero absolutamente todos, estarán delante del verdadero juez. Y en este pasaje se mencionan libros y también se menciona un libro. Este libro está en plural y este libro de aquí está en singular. Los libros que se mencionan allí son de contenido diferente. Por eso están escritos en plural, para indicar un contenido de las obras por las cuales Dios juzgará a cada quien en lo personal. Pero en el otro versículo se menciona un libro en singular. Ese libro es el libro de la vida. Este libro es diferente a esos otros libros de los cuales están escritas las obras de los hombres. El libro de la vida es especial porque allí tiene el nombre de los que son salvos por la fe en Cristo. Bueno, pero ahora hagamos otra pregunta a este tema sobre el juicio final. ¿Qué se revelará en el juicio final? Ahora leeré los siguientes versículos, que son el versículo 13, 14 y 15, que dice: Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En todos estos versículos, desde el 11 hasta el 15, vemos que durante el juicio final se revelará un gran juez y un gran juicio. Y el juez estará en su trono blanco, que simboliza lo intocable de la pureza de Dios. Dios será el juez por derecho. Y allí verá todo hombre el Todopoderoso y la majestad de Dios, al cual los hombres se resistieron y no quisieron escuchar con humildad. Ahora, vemos aquí que se menciona que aún la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué querrá decir eso? Esto quiere decir que el juicio de Dios será sobre todo lo malo que ha agobiado al ser humano, según sus obras, que es lo que se revelará ahí. ¿Y cómo sabemos que para algunos el día del juicio final significa condenación eterna? Aquí menciona lo que es la muerte segunda y también el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado a ese lago de fuego. Esta segunda muerte no es física, sino ahora se refiere en términos espirituales y de una manera eterna. Y solo los que han recibido la vida en Jesucristo, al ser salvos, podrán evitar ese castigo. De ahí se puede afirmar lo que los que reciben a Jesucristo como Salvador obtienen por fe la vida eterna. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículos 10, 11 y 12, que dice: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, pero ahora preguntemos, ¿por qué debemos prepararnos para el juicio final? Ahora leeremos lo que escribió Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, de los versículos del 7 al 18, que dice: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En este pasaje vemos que Pedro hace un contraste con el pensamiento negativo de algunos acerca de la segunda venida de Cristo y por consiguiente la negación de un juicio final de Dios. El ejemplo que él da es de las personas que perecieron ante agua allá en el diluvio en el Antiguo Testamento, según lo que escribió en este pasaje en los versículos del 4 al 6 que no leímos, de lo cual fue un juicio parcial, pero no se destruyó la tierra ni los cielos. Pero ahora Pedro nos asegura un juicio final donde no solamente afectará la tierra y los cielos, así como lo conocemos aquí el día de hoy, pero ahora afectará también directamente a aquellos hombres impíos. Pedro afirma con certeza un juicio final y propone por lo menos 2 razones para una aparente tardanza del mismo juicio o la venida del Señor. ¿Cuáles son esas razones según los versículos 8 y 9 que están en este pasaje? Primero, Pedro hace mención de que no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, haciendo referencia al calendario de Dios. Luego vemos en el segundo lugar, en el versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa. Esas palabras de no retardar nos da la idea de no hacer corto algo. Eso quiere decir que el Señor no hace cortas sus promesas. Y su calendario no puede ser medido como nosotros medimos nuestro calendario, o como nosotros medimos el tiempo humanamente hablando. Vendrá a su tiempo que solamente Él conoce. Además, este pasaje nos dice que Dios tiene mucha paciencia para con los hombres. Por eso aún no se lleva a cabo el juicio final. Ahora, en el versículo 10 se utiliza una frase para hablar del juicio de Dios. ¿La pudiste notar? Pedro aquí utiliza las palabras el día del Señor. Y con esto quiere decir que Dios no ha cancelado el juicio. Además, Él nos recuerda lo que Cristo nos enseñó durante su ministerio terrenal, que vendrá como ladrón en la noche, según Mateo capítulo 24, versículo 43. Y por eso hay que estar listos para el día del Señor, porque no sabremos cuándo va a regresar. La realidad del juicio final debe motivar al hombre a un cambio moral. Y Pedro nos indica esta necesidad con 2 palabras claves de cómo debemos de andar. ¿Cuáles son esas palabras claves que utiliza él en el versículo 11 de cómo debemos de andar? ¿Y qué significan esas palabras para ti? Las palabras claves que vemos aquí son andar en santa y piadosa manera de vivir. En estos versículos
11 y 12 de este pasaje hablan del efecto del juicio final sobre los elementos de la naturaleza, cuando todo será deshecho, y apuntando a lo inestable de las cosas creadas. Pero en el versículo 13 nos deja una enseñanza y la importancia de prepararnos para las cosas más permanentes y eternas que vendrán, cuando nos habla sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, según sus promesas. ¿Y qué tipo de vida se observará después del juicio según el versículo 13? Dice ahí que según sus promesas tendremos cielos nuevos, tierra nueva, y en los cuales mora la justicia. Y ahora, ¿cómo podremos estar preparados para esa clase de vida según lo que nos dice el versículo 14? Nos menciona por lo menos 3 cosas, que son ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. La última porción de este pasaje, de los versículos del 15 hasta el 18, nos subrayan el hecho de que a causa de esa tardanza, o el hecho de que el juicio parece ante los hombres que no va a pasar, muchos se podrán enredar en cosas que confundan a los creyentes. El punto que Pedro quiere darnos en estos versículos es que nos mantengamos firmes. Firmes y constantes con la seguridad que Dios sí cumplirá con su palabra y que sí habrá un juicio final. Las demandas para el cristiano son precisas y Dios requiere santidad. Y nosotros somos sembradores. Y lo que sembremos ahora en esta vida es lo que cosecharemos en el día del juicio final. Ahora, después de haber visto estos pasajes bíblicos, ¿sí sabes qué es el juicio final? ¿Quiénes estarán ahí? ¿Qué se revelará ahí? ¿Y cuál es la razón por la cual debemos estar preparados? ¿Estás preparado tú para este juicio? ¿Qué podrás hacer hoy o en este año para decir que sí estás preparado? ¿Ya has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida? Si aún no, pues hoy mismo lo puedes hacer y de esa manera poder tener tu nombre escrito en ese libro de la vida, junto con todos los redimidos, y podrás gozar de lo que será la vida eterna con el Señor, lo cual estudiaremos en más detalle la próxima vez. Espero que tomes o hayas tomado la mejor decisión de tu vida al aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y de esa manera vivir santa y piadosamente hasta ese día. Así sea. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, gracias, Padre, por tus enseñanzas que nos das a través de tu palabra, y conocer un poco más sobre este gran evento que ocurrirá, Padre, en lo cual todos estaremos presentes, Padre. Ayúdanos, Padre, a llevar estas enseñanzas a nuestro corazón, saber ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, Padre, y estar listos para nuestro encuentro personal contigo, Padre. Te ruego bendición sobre cada uno de los que ha escuchado este mensaje, Padre, y que nos cuides y tengas misericordia de nosotros, Padre. Perdona nuestros muchos pecados, todo te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo, nos vemos en la próxima. El versículo clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.